Gracias a Dios, gracias a las hermanas. Muy buen trabajo. Pues vamos a seguir con la sesión de preguntas y respuestas. Y ahora me han enviado unas cuantas los hermanos. Y quiero empezar por ahí. Una de las... empecemos con esta. ¿Cómo defender la Trinidad con el culto apostólicos y cómo ellos interpretan Mateo 28:19 y dicen que se interpreta Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son solo títulos y no nombres? ¿Quién quiere tomar esta pregunta? Quizás voy a tratar de dar un poco de contexto para los que no saben, quizás. Hay un movimiento mayormente pentecostal que se conoce como la Iglesia Pentecostal Unida, o entre nosotros normalmente se conocen como iglesias apostólicas. Son iglesias que también se conocen como solo Jesús. Ellos dicen que la Trinidad es una invención católica y que solo Jesús es Dios y que se manifiesta a través de tres formatos, que es el del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Esa manera de interpretar la doctrina es un reciclaje de otras herejías que ya han surgido a lo largo de la historia de la iglesia. Entendí la pregunta, es cómo refutamos eso, ¿verdad? Muy bien. Exacto. Bueno, hay una cantidad de versículos en la Biblia que dicen, que usamos nosotros para demostrar que existe un solo Dios en tres diferentes personas, y aunque la palabra Trinidad no aparece así en la Biblia, no es el único concepto teológico que creemos que no aparece mencionado en la Biblia, pero que no deja de ser verdad. Es decir, hay cosas que nosotros resumimos en una sola palabra para dejarlas claras. Aunque no aparezcan mencionadas en la Biblia, no significa que son mentira. En la Biblia hay versículos, es muy obvio en la Biblia que el Padre es Dios. Hay muchos versículos que dicen que Jesús es Dios. Hay versículos que dicen que el Espíritu Santo es Dios. Luego también hay versículos que dicen que el Padre tiene atributos que son propios de la divinidad. El Hijo tiene lo mismo, atributos que son propios de la divinidad, como uno que mencionaron anteriormente. La prerrogativa de perdonar pecados es completamente divina. Hasta los fariseos que estaban en esa ocasión dijo, blasfema. Ellos entendieron lo que Jesús estaba haciendo. Estaba haciendo una atribución que le corresponde solo a Dios. Y hay versículos también de obras del Espíritu Santo que son exclusivamente divinas. Y al mismo tiempo tenemos múltiples afirmaciones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que dicen que hay un solo Dios. Entonces, ¿cómo reconciliamos eso? Yo podría dar una lista de versículos donde dicen que Jesús es Dios, y otros donde dicen que el Espíritu Santo es Dios, y otra lista de versículos donde las obras de Jesús son divinas y las obras del Espíritu Santo son divinas, y también esos versículos que muestran que el Espíritu Santo, hay un solo Dios verdadero. Entonces, la forma en que nosotros y la historia de la iglesia a lo largo de la historia ha reconciliado eso es a través de este refinamiento de la doctrina de la Trinidad. Un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Ahora, en mi caso particular, cuando yo hablo con personas como ellos, normalmente les hago una pregunta y les digo, ¿te acuerdas del bautismo del Señor Jesús? Pues sí. Bueno, en el bautismo del Señor Jesús está él en el agua, siendo bautizado, y se oye una voz desde el cielo que dice, ¿y cómo dice esa palabra? ¿Alguien recuerda qué dice ahí? Este es mi Hijo amado. Y luego se ve el Espíritu Santo descender en forma corporal, como paloma. Entonces, se hace esa diferenciación entre cada uno de los tres, y al mismo tiempo sabemos que hay un solo Dios verdadero. Entonces yo se las devuelvo a ellos. ¿Cómo lo explica usted? Que me gustaría escucharlo sinceramente. ¿Cómo lo explica usted? O ¿cómo explica usted pasajes como que Jesús se levantaba muy temprano y se iba a orar? Si
si no hay un Dios, entonces Jesús es un ventrílocuo, o sea, un actorazo, porque iba a hacer cosas que simulaban lo que no es verdad. Normalmente ellos obviamente tienen sus explicaciones. Una última cosa que yo quisiera agregar es que deben de saber ustedes que esta manera de entender, o más bien de torcer las escrituras, no ha sido para siempre. Este culto nació como a los 2 años del surgimiento formal del pentecostalismo. Es decir que esta manera de hacer iglesia fue el resultado de unas visiones supuestas que tuvieron algunas personas por ahí de 1914. Antes de eso no existía este tipo de iglesias. Entonces, ¿cómo se podría justificar a lo largo de la historia de la iglesia que ellos son la iglesia verdadera cuando no existieron, y los que más se le parecen a lo largo de la historia, especialmente temprana y en la época posreforma, los dos movimientos, el movimiento modalista por ahí del segundo siglo y el movimiento sociniano en Europa en el siglo XVI, los dos fueron movimientos catalogados por la Iglesia Universal como anatemas, movimientos heréticos, y fueron declarados así. Entonces, como dije, es un reciclaje de este serio histórico problema. Pero eso es una forma en que yo podría responder. No sé si alguien de ustedes quiere agregar algo. Solo yo mencioné que en esa pasaje de Mateo 28:19 es quizá una de las primeras veces donde la declaración Padre, Hijo y Espíritu Santo aparece así en la Biblia. Y uno de los argumentos que este grupo usa es que si uno va al libro de Hechos, hay momentos, por ejemplo, que el apóstol Pablo bautizó solo en el nombre de Jesús. Y entonces, ¿por qué la diferencia entre los dos? Y creo que ahí vale la pena que entendamos cómo es que la Biblia fue escrita, porque muchas veces cuando nosotros leemos la Biblia pensamos que Mateo estaba ahí cuando Jesús estaba dando y estaba anotando lo que Jesús estaba diciendo. No, Mateo escribió años después de los eventos. Y lo que yo creo que el libro de los Hechos nos relata es cómo la misma iglesia fue entendiendo lo que había pasado. Y entonces Mateo al final, cuando está escribiendo su evangelio, resume lo que ha llegado a ser la creencia de la iglesia. Y entonces en el libro de Hechos vemos relatos, y la iglesia en el proceso está aprendiendo cómo ser iglesia. Pero muchas veces cuando tenemos ya el escrito, las cartas de Pablo, etcétera, es ya una iglesia que ha madurado un poco y que entiende mejor la enseñanza de Jesús, y por eso vemos esas declaraciones. Yo nomás comentaría un texto como cuando le preguntan al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él dice, tanto tiempo llevo con ustedes y no me conocen. Parece que Jesucristo estuviera diciendo que Él es el Padre, pero Jesucristo se está refiriendo a la esencia. Él es de la misma esencia que el Padre, no la misma persona. Esa es la distinción que hay, un solo Dios en esencia y 3 en persona. A veces inclusive cuando oramos podemos estar orando al Padre y nos damos cuenta que estamos orando al Hijo, o pudiéramos estar orando al Espíritu. Es que nuestra mente no comprende la Trinidad. Nosotros no somos Dios, Él es Dios. Pero esa respuesta del Señor Jesucristo regresando allí es la esencia. Él es de la misma esencia del Padre. Cuando Hebreos dice que Él es la imagen de Dios, es la imagen del Dios invisible, está hablando de su esencia, pero en su persona, en la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Son 3. Entonces, el que murió en la cruz fue el Hijo, al que oró fue al Padre, el que lo resucitó de los muertos fue el Espíritu, aunque hay textos también que dicen que fue el Padre, otros dicen que Él se levantó. Entonces, habla de la unidad en la Trinidad, pero la diferencia está en la persona. Pero Cristo, el Hijo, el Hijo es 100% Dios, el Espíritu es 100% Dios y el Padre es 100% Dios. Esa es la esencia, no hay ninguna diferencia en la esencia, es en la persona donde es diferente. Ahora, entender la Trinidad, alguien me decía una vez, sí, pero es que los apostólicos unitarios, ellos explican quién es Dios. Y digo, pues ese es el problema. ¿Quién puede entender quién es Dios? O sea, ¿quién de nosotros puede decir, yo explicaré perfectamente la Trinidad
cuando nuestra mente no alcanza hasta allí, pero sí aceptamos lo que la Biblia nos dice de quién es Él. No sé si hubo... Bueno, yo creo que se dijo bastante, ¿no? Estoy de acuerdo con mis hermanos acá. Yo creo que la pregunta que tiene que siempre estar en nuestra mente como hombres de Dios, como ministros de Dios, es ¿quién me está preguntando esto? O sea, ¿quién es el que está detrás de esta pregunta? ¿Es un hermano que está confundido y que el Espíritu Santo lo está llamando a una convicción de la realidad de las Escrituras? ¿O es alguien que quiere contender porque no tiene nada más que hacer o porque se ha acostumbrado a estar en ese tire y jale con las Escrituras? Entonces nosotros tenemos que discernir, como se dice por ahí, saber cuándo debemos de pelear nuestras batallas. Debemos de tener claro de que a veces es el momento en donde debemos dar 2 pasos para atrás y a lo mejor hablar más del Evangelio que de la Trinidad. Porque muchas veces son gente que, como dice en 2 Timoteo, capítulo 2, son gente que lo que quiere es contender de palabras. No hay un genuino interés de decir, ¿sabes qué? Es que necesito que me ayuden. Necesito saber cuál es el verdadero concepto de la Trinidad. Y yo creo que teniendo eso en cuenta, como dijeron nuestros hermanos, nosotros podemos darle una explicación a quien nos la pide, pero también hay momentos en donde vamos a tener que decirle, hermano, buena pregunta, déjeme, mejor hablemos acerca del Evangelio, ¿no? Gracias. Quiero agregar algo rápidamente. Muy buen punto este de... Sí, y más bien, como dice nuestro hermano Hugo, esta respuesta es para ustedes que quieren oírla. Porque ellos, aunque les muestra uno a veces la respuesta, pues no la van a aceptar, simplemente evaden y vuelven a lo mismo cíclicamente. Pero quiero que ustedes escuchen esto. Si es verdad que ellos hubieran bautizado solo en el nombre de Jesús, como malinterpretan los 8 pasajes del libro de los Hechos, donde dicen ellos que se celebró el bautismo de esta manera, que habría que explicar cada uno de ellos para que vean que no es como ellos dicen. Quiero que sepan quiero que escuchen ustedes cómo es que celebraban los bautismos en la iglesia primitiva. Les voy a leer una porción de un escrito que no es bíblico, pero que es temprano del siglo I, que se llama la Didache. Este fue uno de los primeros manuales de discipulado cristiano, que no es inspirado por Dios, pero que sí nos deja oír un poco de qué pasaba en la iglesia cristiana. Este es el capítulo 7 de la Didache, tiene 15 capítulos la Didache, y en el capítulo 7, en el versículo 1, la Didache decía: en cuanto al bautismo, he aquí, hay que administrarle. Después de haber enseñado los anteriores preceptos, bauticen en agua viva, o sea, en aguas corriente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sigue diciendo. Esta es la forma en que bautizaban en la iglesia primitiva. Nada más para que quede claro. Muchas gracias. Lo que pasa es que las preguntas ya están aquí, hermano. Sí, gracias. Siguiente pregunta. Tomando en cuenta, en los últimos años, 2 años, hemos pasado un tiempo pésimo en cuanto a la pandemia. Y hemos visto diferentes respuestas de los diferentes hermanos y aún de los líderes de las iglesias. ¿Cómo describirían ustedes estas respuestas, tanto de miembros de la membresía de la iglesia y del liderazgo de los pastores? Con el COVID-19. Con el COVID-19, la pandemia. La respuesta individual del creyente, de muchos cristianos, y también las respuestas de muchas iglesias. Bien y mal. Bueno, yo pienso en la respuesta ante el coronavirus como una enfermedad y la respuesta ante el gobierno manejando esa información y el CDC, que son 2 cosas diferentes para mí. Más bien en la respuesta, en algo que comentó temprano, en la obediencia al Señor y la obediencia al gobierno. Sí, yo recuerdo cuando comenzó lo de la pandemia, nosotros teníamos esta conferencia programada, teníamos todo listo, pero no entendíamos bien qué era lo que estaba pasando. Se veía como algo muy peligroso. Entonces decidimos parar porque pensamos lo más sabio es no ir a provocar un daño cuando no entendemos esto que está sucediendo. Entonces, esa fue una respuesta de nosotros en esa área. Después se dijo que había que cerrar las iglesias, que no nos podíamos reunir.
Nosotros lo hicimos tratando de seguir lo que estaban recomendando, todavía no entendiendo bien qué era lo que pasaba, pero entre más información tuvimos, nos dimos cuenta que mucha de esa información estaba siendo politizada, exagerada, manipulada, para meter temor en el corazón de las personas, y lo interpretamos como el gobierno tomando más control todavía de las personas. Entonces dijimos, bueno, el mundo así funciona, pero la iglesia no puede funcionar así. La iglesia tiene una cabeza, que es Cristo Jesús. Entonces vamos a ir con la cabeza, con el Señor Jesucristo. ¿Qué hacemos? Y decidimos comenzar a reunirnos de nuevo. Al principio pusimos distanciamiento tratando de ser cuidadosos, pero después dijimos, esto no es necesario. Esto no es necesario. Ahora, ¿se podía morir alguien por esa enfermedad? Claro que sí. Se podía morir en el camino para acá. Es más, se nos murió una miembro de la iglesia viniendo, tuvo un accidente y después eso se complicó y ella ya falleció. Entonces, si fuera porque está la posibilidad de la muerte, les diríamos no manejen porque mueren 40,000 personas al año en Estados Unidos por manejar. Entonces, no podíamos tomar la decisión basado en el temor a la muerte. Teníamos que tomar la decisión basado en qué dice Dios, que nos reunamos o que reunámonos. ¿Para qué está la iglesia? Para que así en comunión exaltemos al Señor, proclamemos su palabra y seamos luz para un mundo que está corriendo a esconderse, a aislarse, a separarse y a pensar, ¿me puedo morir? Pues yo la conclusión que llegué es, la verdad es que vivir es peligroso, porque se puede morir. Entonces, prefiero vivir como el Señor dice que viva, en relación con la iglesia. ¿Sí? Ahora dentro de las reuniones yo me acuerdo que salió lo de la máscara, ¿se necesita, no se necesita? Mi opinión es que no, pero llegó un punto donde yo no puedo estar hablando de esto porque esto puede dividir a la iglesia. Entonces hay áreas donde hay que tener mucho cuidado y aprender a respetar la opción que una persona está tomando, si eso es lo que ha decidido hacer. ¿Sí? Entonces no tomar la postura de imponer, sino decir, ok, esto es lo que el Señor dice, nosotros decidimos obedecerlo. Cada quien tiene que tomar esa decisión. Pastor, en esa misma línea de la división que está entre unos hermanos que miran a los que se reúnen como que no están tomando las precauciones y que nos inclinamos a no estar con ese miedo. Entonces, ¿cómo podemos animar a los hermanos que no se congregan todavía, que siguen en sus casas por vida? Bueno, yo pienso en la soberanía del Señor con preguntas como esa en Hebreos 10, 24, 25, dice que nos estemos exhortando al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, si alguien tiene ese temor, tratar de ayudarle a esa persona a que salga de ese temor, pero esa persona tiene que tomar esa decisión, no se le puede juzgar o condenar porque está así. Si esto da una iglesia, yo creo que con el ejemplo de ver que Dios, esto es lo que yo he visto en general, las iglesias que decidieron cerrar y quedarse cerradas por tiempo largo perdieron muchos de sus miembros. Las iglesias que decidieron obedecer al Señor ganaron miembros y han sido más fortalecidas, porque esa fue una prueba para la iglesia del Señor. La iglesia ha sido probada a través de esta situación. Y yo creo que esa prueba permite ver qué tan comprometidos estamos con el Señor, qué tan decididos estamos para sufrir por el Señor. Porque en China es prohibido la iglesia regular. Ellos se tienen que reunir a escondidas y les cuesta. Ellos sufren mucho. Entonces, hay puntos de referencia que pudiéramos tomar, pero lo que gobierna a la iglesia del Señor es lo que Él dice específicamente, que no dejemos de congregarnos. ¿Sí? Pero de nuevo, se tiene que hacer con mucho respeto y con mucho cuidado para no causar una división. Hugo, ¿tú quieres? 100% de acuerdo, y yo creo que algunos hermanos también por ahí dicen, bueno, ¿y qué es lo que dice 1 de Pedro capítulo 2? ¿no? Porque yo creo que todos nos enteramos de ese tiri y vuelta y tiri y jale, que no, pero necesitamos someternos porque la palabra lo dice, necesitamos someternos a las autoridades. Pero es clave el contexto de lo que está hablando Pedro en medio de una persecución injusta, porque ese es el contexto de la carta de Pedro. Cuando dice por causa del Señor, ahí en el versículo 13,
someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores, y dice, y alabanza de los que hacen el bien. El 15 continúa diciendo, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y después continúa ahí el apóstol, no hablando acerca de eso. El punto es que nosotros no podemos decir que nos vamos a someter a la autoridad haciendo lo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, que es de congregarnos. O sea, ese es el punto principal. No es que yo voy a someterme a la autoridad de esta nación e ir en contra de la autoridad superior, que es la de Dios. Es que yo me voy a someter a esa autoridad de la nación siempre y cuando no esté por encima de lo que Dios me dice en su palabra que debo de hacer. Congregarme, el amor los unos a los otros. Hay muchas ordenanzas que hay de los unos a los otros que no lo puedes hacer vía Zoom. Es imposible que vía Zoom o vía FaceTime hagas el mandato de los unos a los otros realidad dentro de la congregación. Ahora, siempre con respeto, siempre con amor. Pasó en nuestra iglesia y yo creo que muchos de ustedes lo saben. Asimismo, sin mucha información, cerramos y al poco tiempo volvimos a abrir ahí en Grace Community Church por eso mismo, porque no solamente porque la Biblia lo respalda, sino porque la gente comenzó a ir y comenzó a llenarse la iglesia, y Pastor John dijo, no, esto es una farsa y la gente no va a poder detener a las personas a que vengan. Entonces, más que debemos de tener cuidado también, no tratar de señalar a los que no abrieron o los que todavía no han abierto, sino, como decía Enrique, tratar de ayudarlos a que ellos entiendan qué es lo que dice verdaderamente el texto. ¿Qué es lo que? Porque el texto es el que nos gobierna. No es una congregación, no es una denominación, no es ni pensar, ni tampoco mucho menos es el gobierno local o federal. Es el texto, porque la palabra de Dios es la que debe gobernar nuestras almas, ¿no? ¿Alguien más? Siguiente pregunta. Gracias. Y puedes dar una pausa aquí porque hoy estoy haciendo todo al revés. En vez de empezar con introducir a los pastores, empecé con las preguntas. Hermano Pastor Hugo Álvarez. ¿Se da una introducción corta, por favor? Sí. Bueno, mi nombre es Hugo Álvarez, soy original de Ecuador, Sudamérica. Estuve viviendo durante muchos años en Nueva York y estuve ejerciendo el ministerio de pastor en la ciudad de Queens, Nueva York. Y después de eso me cambié junto con mi esposa, estoy casado, mi esposa Lisbeth, mi hijo Josías, que nos está acompañando hoy día acá. Nos mudamos de Nueva York acá a Los Ángeles para poder prepararnos y equiparnos más para el ministerio. Entré al Master Seminary y ahora terminé mis estudios, continúo estudiando porque esto es hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Y estoy ahí dentro del liderazgo de Grace Community Church en el lado del ministerio en español con el pastor Henry Tolopilo, Luis Contreras, Josías Brownman. Y estamos para servirles, es un placer estar acá. Pastor Enrique. Enrique Sarria, estoy aquí en Estados Unidos desde el 90. En el 91 el Señor me salvó de ser un ateo, tener mucha pasión por su palabra y todavía lo sigo teniendo. Estoy casado, 4 hijos, mi hijo Benjamín está aquí con el teléfono grabando, está acompañándonos ahora, y pastoreo Iglesia del Valle Central desde el 2000 cuando plantamos la iglesia, empezando en la sala de nuestra casa, y aquí estoy estudiando ahora en el Southern Baptist Theological Seminary y queriendo ver si puedo transferir al seminario Masters, así que estoy comprometiendo a Hugo delante de todos aquí. Pues mi nombre es Luis, soy pastor también de una iglesia hispana aquí en Tracy y estamos contentos de servir al Señor. Pues aquí en California desde el 2010 empezamos la primera obra. Roberto Munguía, San José, California, originario de Honduras, pasando por Texas, 12 años de ministerio en Texas, 13 años de ministerio en Texas,
y ya 5 ahí en San José, casado por 19 años, 2 hijos, uno de 14 y uno de 11, el amor de mi vida. Muchas gracias. Ahora, siguiente pregunta. Estamos en la conferencia de varones y la meta o el deseo de todo pastor es que los varones se levanten a trabajar, a poner sus manos a la obra, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor estorbo que ustedes ven que impide esto? Que respondan, que se levanten a servir en sus iglesias. Pues todos los que vinieron se levantaron temprano, así que ya no tienen más. Creo que en general, creo que parte del obstáculo que yo he visto es, y hablamos de esto creo la última conferencia de varones que tuvimos, pero es el asunto de la pasividad. Hay muchos hombres que han dejado que sean sus esposas las que tomen el liderazgo espiritual en su casa. Y eso, de acuerdo a la palabra de Dios, yo creo que es pecado. De hecho, hace poco estaba hablando al grupo de jóvenes solteros en nuestra iglesia y lo que yo les desafiaba a ellos era, si ustedes están pensando en casarse, consideren que casarse es un llamado a ser líderes de un hogar y conducir a sus esposas a que ellas crezcan espiritualmente y juntos sirvan al Señor. Pero muchos hombres han dejado esa tarea a un lado. Hay hombres que no se sientan a leer la Biblia con sus hijos. Ese es trabajo para la mujer. Hay hombres que no les interesa si sus hijos están creciendo o no están creciendo. Cuando yo creo que a nosotros es que Dios nos ha dado la responsabilidad de ser los líderes en nuestro hogar. Y tristemente eso se refleja en nuestras iglesias. Si no miran nuestras iglesias, hay más mujeres que varones. ¿Por qué? En mi caso, en nuestra iglesia somos muy afortunados porque más o menos hay el mismo número de varones y de mujeres. Yo creo que un problema, digo, y hay que tener cuidado de decir esto porque esto les afecta a todos ustedes, pero nos preguntaron, ¿verdad? Ahora se aguantan. Las escrituras dicen en Colosenses 3:1, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando un hombre entiende y verdaderamente cree que existe una eternidad y que no todo es esta vida, no se deja enredar por cosas que le pueden privar del premio mayor. El premio mayor está reservado por la eternidad en Cristo. Y todo lo que hacemos en esta vida es un privilegio y es una prueba al mismo tiempo. Cuando un hombre entiende y de verdad cree que hay una eternidad y que el Señor nos va a recompensar en proporción de lo que hacemos con esta vida, entonces no se deja enredar, simplifica su vida para poder servir lo más que pueda al Señor, aunque ahorita le cueste, pero sabe que a su tiempo recibirá la recompensa. Pero en un pasaje de Pedro dice, en 2 de Pedro 1, pero el que no ve estas cosas es miope, sin afán de ofender. Yo uso lentes y la miopía es no ver de lejos, nomás cortito. Tú te das cuenta que alguien tiene miopía porque a veces empieza a ser así, como que entonces cuando uno es miope y no ve la perspectiva eterna, sino nomás ves la perspectiva temporal, entonces pues no quieres perder la oportunidad de ganar más dólares, de tener una mejor casa o de renovar tu carro cada año, cada 2 años. No ves a largo plazo, entonces te enredas en los negocios de esta vida y no puedes agradar al que te llamó por soldado. Y ese es un grave problema en un lugar como este, donde sí hay trabajo, donde sí hay dinero,
donde sí se puede prosperar. Aquí la tentación no es a no tener, sino a decir que no. Aquí la fuerza es decir no a las cosas temporales para darle sí al Señor y a las cosas eternas. Esa es mi humilde opinión. Sí, en esa área de trabajo, mi esposa me decía, ella limpia casas, y cuando empezó con ese negocito dijimos que lo vas a mantener pequeño, mediodía, porque necesita estar aquí en la casa, por lo menos al mediodía llegar y estar atendiendo. Y me dice, me llamaron de este lugar y para tener listo apartamento es una buena oportunidad. Revisamos los dos juntos y dijimos, ¿sabes qué? Va en contra de nuestra capacidad de servir a la iglesia. Va a ser un estorbo servir a la iglesia, aunque financieramente es una gran oportunidad, estabilizaría mucho tu trabajo, pero no, dijimos no. Y digo dijimos, aunque el negocio es de ella, yo soy la cabeza del hogar, pero es algo que juntos hicimos, revisando qué es, acordémonos de esto, lo que Cristo estableció en la tierra es la iglesia. Entonces el hombre tiene que aprender a tomar sus decisiones en relación con la iglesia, como el texto que está compartiendo Luis en Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba. En Filipenses 3, Pablo dice, una sola cosa hago, porque el hombre puede preguntarse, pues ¿cuál será la voluntad del Señor? Una sola cosa, dejando todo atrás me muevo, prosiguiendo hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces Cristo es el que define mi vida, y eso me da las características como hombre y como líder. Obviamente, inicialmente como un hijo de Dios. Entonces, conociendo las Escrituras, conocemos el carácter de Cristo, conocemos lo que es ser un hombre en toda su plenitud, que es Cristo Jesús. Eso nos puede ayudar a hacer a un lado muchas cosas que son estorbos en nuestras vidas, ¿sí? Muchas cosas. Entonces, hay que dedicarle tiempo a la palabra y tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿A quién le voy a servir? Yo creo que eso es de mucha importancia, y atreverse a tomar decisiones. Y unas consejerías siempre le digo al varón, tú eres la cabeza de tu hogar. Tu esposa sabe más, tú eres la cabeza de tu hogar. Tu esposa gana más, tú eres la cabeza de tu hogar. ¿A quién va a respaldar Dios como cabeza del hogar? A ti. A ti, doble rodilla, aclama a Dios, busca su palabra y toma las decisiones. Dios te va a respaldar. Y si me equivoco, está bien, vas a aprender a no equivocarte de esa manera otra vez. Pero tienes que creer, tener fe, que al que respalda Dios como cabeza es al hombre en el hogar, cuando el hogar está completo. Entonces necesitamos tener fe, creerle a Dios y obrar así como Él dice. Yo creo que la respuesta, añadiendo a todo lo que ya se ha dicho, es esto pasa cuando los hombres son flojos. No ustedes, hermanos, ustedes no. Los que vinieron a esta conferencia, ustedes son valientes y esforzados, tranquilos. Estoy hablando de otros, en otras conferencias, en otras congregaciones. Es la flojera del varón de asumir su posición, tanto en la cultura como dentro de la iglesia y en el hogar. Sinceramente, es el pecado. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y eso es lo que vemos hoy en día. He tenido la oportunidad de trabajar durante varios años dentro del Master Seminary, y una de las primeras cosas que me dicen, no solamente hermanos que no siempre son pastores, que quieren prepararse porque son líderes en la iglesia o quieren en algún momento ser líderes dentro de sus congregaciones, es que hermano, usted no sabe todo lo que yo tengo que hacer. Esa es la frase que casi siempre entra dentro de la conversación. Y yo le digo, hermano, es que como varón de Dios no te puedes dar el lujo ni siquiera de dormir demasiado. O sea, si tú quieres, porque aquí la sociedad o el país en donde estás te permite trabajar para vivir un poco mejor, bueno, duerme menos. Pero no aflojes tu responsabilidad en tu hogar. Pero no aflojes la responsabilidad de prepararte para poder ejercer correctamente esa responsabilidad. Pero no aflojes el congregarte, el servir dentro de la iglesia. Tienes que ser valiente y esforzado. Tienes que ser un hombre de verdad, un hombre de la palabra. Duerme menos. Cuando tu familia esté acostada, bueno, tú te quedas leyendo la palabra. Si tienes que tomar café, toma doble café.
Si tienes que tomar más soda, bueno, toma soda y pídele a Dios que te guarde. Pero hermanos, hay una oportunidad en esta vida para agradarle a Dios, y es una sola oportunidad que tenemos. No es para salvación, eso lo sabemos y lo tenemos claro. Pero nosotros como varones necesitamos poner el ejemplo. Siempre acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Acuérdate de todo lo que Él hizo y todo lo que Él padeció sin ninguna necesidad de hacerlo. Y acordándote de ese gran ejemplo de Jesús, sigue ese ejemplo, esfuérzate y haz lo que Dios te ha mandado a hacer. Esfuérzate y sea valiente. Amén. En esa misma línea, sigamos pensando en el varón, quiere empezar a involucrarse, toma el reto, quiere empezar, pero se detiene porque no tiene preparación de seminario, no tiene poco su conocimiento. ¿Qué hacemos ahí? Yo pienso que el discipulado ayuda mucho. Allí es cuando, digamos, si usted está firme, usted está sirviendo al Señor, es comprometido, hace su esfuerzo, hace su tarea espiritual. Pero hay otro hermano que no, que es más flojo, le cuesta más trabajo, tiene esos temores, esas dudas. Usted lo toma y le empieza a ayudar, le empieza a enseñar, le empieza a mostrar cómo eso lo toma junto a usted y le empieza a enseñar qué significa servir en la iglesia del Señor, qué significa eso. Entonces necesitamos apoyarnos mutuamente, echarnos la mano uno a otro y estarnos animando para servir. El discipulado es crucial. Mira, el discipulado es crucial para su crecimiento espiritual y el crecimiento espiritual de otra persona. Lo que usted aprende, lo que usted conoce, usted no se hace mejor en eso hasta que se lo enseña a otra persona. Y yo creo que en ese sentido el discipulado puede ayudar mucho a los otros hermanos que necesitan acercarse. Ese cuidado es clave. Yo doy gracias a Dios por el seminario donde Luis y yo estudiamos, el seminario donde está el hermano Hugo, el seminario donde se ha preparado el hermano Enrique. Gracias a Dios por los seminarios, pero la verdad es que los seminarios surgieron cuando la iglesia dejó de cumplir su función de preparar a la gente dentro de la iglesia. Y yo creo que ese llamado al discipulado es porque es responsabilidad de la iglesia hacer que los hermanos maduren en la fe. Y eso creo que es algo que nosotros como pastores debemos tomar muy en serio. Si pudiera agregar yo mi opinión, diría, cuando un hombre quiere empezar a hacer las cosas en serio, lo primero que tiene que hacer, dejar de dar excusas y ponerse a leer su Biblia, ponerse a estudiarla en serio, aprender cómo se estudia la Biblia inductivamente y luego hacer lo que tenga que hacer para leerla cada día y luego empezársela a leer a su familia. Convocar a su familia cada día, mínimo cada tercer día, y leerles un pedacito de la Biblia y orar con ellos. Así de fácil se empieza. Segundo, un hombre tiene que tomarse en serio la iglesia. La iglesia no es opcional para alguien que quiere ser un buen cristiano. Es la novia de Cristo. ¿Qué esperaban? ¿Tomarla a la ligera? En la iglesia se aprende de los sermones, se aprende de las clases, se aprende de la gente que no aguantamos y tenemos que perdonar y amar. Se aprende en la iglesia es para amarse y para aceptarse. Entonces tómate en serio la iglesia. Y también, pues, como dijeron los hermanos, hay que buscar un hermano mayor que nos ayude. Un hermano mayor. Dios hizo la iglesia de esa manera para ayudarnos unos a otros. Siempre va a haber uno que pudiera yo ayudar y otro que me pueda ayudar a mí. Pero esas son cosas prácticas que pienso yo que podrían tomarse en cuenta. Bueno, algo que tienen que tener en cuenta es que Dios no dejó el seminario local, Dios dejó la iglesia local. Esa es la realidad. El amor del cristiano es con la iglesia local. Y el seminario no gradúa pastores. A veces hay hermanos que llaman y dicen, hermano, es que yo quiero estudiar porque quiero ser pastor. No, hermano, la iglesia local es la que va a reconocer si verdaderamente tienes un llamado a pastor. Y por medio del discipulado, por el medio de congregarte, por el medio de servir, juntarte a un hombre de la iglesia que pueda administrar tu vida,
Pablo le dijo a Timoteo: lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto enseña a otros, a hombres idóneos que a su vez enseñen a otros. Ahí está el discipulado. Ahí está lo que Dios está llamando a hacer en la iglesia local. Entonces, ¿es bueno prepararse en el seminario? Sí, es verdad. Como decía Jorge, o sea, esto sale porque a veces en la iglesia local no se está haciendo. O a veces sí se está haciendo las cosas y tú quieres saltarte en la iglesia local. Y eso no está bien. Eso no es el llamado a un hombre de Dios. El hombre de Dios tiene que servir en su iglesia local, tiene que ser fiel en su iglesia local, tiene que amar a sus líderes, tiene que estar dispuesto a caminar junto a sus líderes y llevar las cargas. Y después de que esté en ese proceso, puede hablar con el liderazgo de la iglesia y decir: hey, estoy pensando prepararme para servir de una manera a tiempo completo o más involucrado dentro del ministerio. Dios ha puesto en mi corazón ese llamado. El que anhela obispado, buena cosa anhela, pero hay un proceso. Entonces, hermanos, no equivoquen. Esto me puede costar el trabajo. No, para nada. Estamos bien claros en el Master Seminary que la iglesia local, nosotros estamos para servir a la iglesia local. Nada más y nada menos. Muchas gracias. Ahora, sí, bueno, un estorbo que he visto y conocemos que hay, la pureza del hombre. Una pregunta que llegó, hermano, tengo mucho tiempo cristiano, pero sigo luchando con la misma tentación. ¿Qué hago? Viene a mi mente en Proverbios 4, dice, creo que es el verso 24, me corrigen si estoy equivocado, pero dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, un pecado repetido es algo que se ha guardado en el corazón. Esta persona no ha sabido cómo luchar contra ese pecado en particular y posiblemente necesite ayuda de otros hermanos. Ahora, es importante esto. Yo vi una experiencia hace muchos años de una persona que tenía un pecado recurrente de varios años. Y le decía a los otros hermanos: ¿sabes qué? Es que tengo esta lucha con este pecado sexual. Y los demás le decían: no te preocupes, todos tenemos luchas así. Y no le daban una respuesta. Y se estaba contaminando la iglesia. Porque cuando una persona está pecando, nosotros no la hacemos de juez contra esa persona. Pero ese pecado no lo podemos aceptar para nada. Dios odia el pecado. Nosotros igual odiamos el pecado. Pero el hermano necesita ayuda, entonces mostramos compasión y mostramos amor por esa persona, tratando de entender cuál es su necesidad. Tal vez me puedo preparar en leer un poco acerca de esto y cómo le puedo ayudar y estar allí sufriendo con el hermano, llorando con el hermano, orando con el hermano, ayudándole a que camine en obediencia a las Escrituras. Ahora, en ese proceso, digamos, si alguien aquí tiene una situación así, le caería bien que alguien le esté ayudando. Lo llamamos consejería, pero la consejería es discipulado, es lo mismo, porque es instruir a las personas para que obedezcan al Señor. Usted tiene la responsabilidad de obedecer al Señor a medida que va leyendo las Escrituras y entrar en una lucha, pidiendo la ayuda al Espíritu Santo para, por el poder de Dios, usted luchar contra eso y hacerse vulnerable con otro varón. Usted tiene que confesar su pecado, tiene que hablar abiertamente de ese pecado con la persona que le está ayudando y rendir cuentas. Digamos, si el pecado fuera pornografía, que es un pecado que es una cadena fuerte en muchos hombres, usted tiene que dar sus passwords, sus códigos de su teléfono, su computadora. Alguien más tiene que ver lo que usted está haciendo. Usted le empieza a rendir cuentas a alguien. ¿Por qué? Pues si es un pecado recurrente, usted ha demostrado que no lo hace. Usted necesita el apoyo de otra persona que le ayude a entrenarse para aprender a manejar esa área en su vida o el área que sea, y equiparse con textos bíblicos que específicamente hablen en contra de ese pecado. Voy a mencionar algunos que son comunes para nosotros los hombres. No desearás a la mujer de tu prójimo. Usted tiene que decir mucho ese texto en su vida. El que mira a una mujer para desearla ya adulteró con ella en su corazón. Tiene que saber ese texto de memoria. Los casados: amar a la esposa como Cristo amó a su iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla por el lavamiento de la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia santa, pura y sin mancha. Para que Cristo haga eso, él tiene que ser puro.
Para que el hombre ama a la esposa de esa manera, tiene que ser puro. Entonces usted pone metas enfrente suyo y pone pasos cortos con la ayuda de otro hermano maduro que le ayuda a caminar paso a paso, ir avanzando y tener logros pequeños y dejando atrás, cerrando puertas. Pero usted no puede vencer ese pecado hasta que usted no lo odie con todas sus entrañas. Usted no lo puede, y lo tiene que llamar como lo que es. Si es una inmundicia, es una inmundicia. Si es una abominación, es una abominación. Usar los términos bíblicos contra el pecado para disponerse en una guerra contra el pecado. Y si usted no mata el pecado lo va a matar a usted. Y muchas veces algo que sucede con el pecado es este problema. La persona es descubierta en el pecado y se expone a su pecado, entonces siente remordimiento y como que se encoge en cuanto a lo que está haciendo y para de hacerlo porque ve el efecto que está causando, pero no se arrepiente. No se arrepiente porque no está confesando, no se arrepiente porque no se ha hecho vulnerable ante otros hombres. ¿Qué pasa con ese pecado? Se queda adormecido. Y una vez que pasa la tormenta, el enojo y el llanto y el dolor que eso causa y se está calmando todo otra vez, vuelve y sale. Y ahí está listo para volver a tomar otro disparo, para volver a ir y dañar. Entonces, el pecado, la lucha contra el pecado es una lucha a muerte. Es un enemigo que puede hacer que su vida resulte una vida inútil en el reino de Dios. Entonces, el hombre no puede permitir eso. Tiene que tener un estándar alto. El estándar es Cristo Jesús, buscar ayuda con su pastor, ayuda con hermanos que sean maduros en la fe, que le puedan ayudar a caminar en ese camino. Aprendamos a ver la vida desde esa perspectiva. Cada vez que enfrentamos una tentación, es una oportunidad para demostrar que queremos serle fieles a Dios. Y cada vez que caemos en la tentación y por lo tanto pecado, le estamos diciendo a Dios, tú no eres suficiente para mí. ¿Es esa la manera en la que queremos vivir? Diciendo que creemos en Dios, pero Dios no puede llenar esta necesidad que yo tengo, entonces por eso la trato de satisfacer aquí. Yo creo que no es así. Deberíamos ver, y vuelvo a ese, esfuérzate y sé valiente. Cada tentación que tú enfrentas es una oportunidad para que tú demuestres a Dios cuánto le amas y cuánto quieres honrarle en tu vida. Y si tan solo pudiéramos ver así en perspectiva el daño que le causamos a las personas alrededor de nosotros cada vez que pecamos, aún eso debería ser algo para detenernos y hacernos pensar, porque muchas veces a las personas que más decimos que amamos es a las que más dañamos cuando buscamos satisfacer nuestras necesidades alejados de Dios. Y por eso pensémoslo así: cada tentación que enfrentas es la oportunidad. ¿Vas a serle fiel a Dios o no? ¿Vas a ser un hombre de Dios como dices que eres? ¿O vas a ser un flojo que cree que Dios no puede suplir sus necesidades? Y demostremos que confiamos en Dios. Las Escrituras dicen en 1 Corintios 10:13 que ninguna tentación que rebase la capacidad humana Dios ha permitido en nuestras vidas. Y también la promesa es que Él siempre va a dar, junto con la tentación, una salida. Entonces, cuando nosotros somos auténticos cristianos, no vamos a hacer un tratado de paz con ningún pecado. Nunca. Nunca. El día que tú haces un término de paz con cualquier pecado, eso es una mala señal. Puede ser que no has entendido el Evangelio. Así que no puedes darte por vencido con ninguna tentación. Pero también es cierto que a veces, por diferentes circunstancias, necesitamos agarrar momentum, dicen en inglés, en contra de una tentación y ser realistas. Entonces, yo una vez fui a un parque nacional, al Gran Cañón, y se me hizo curioso que cuando llegué a ver esos cliffs de esas barrancas, había un barandal ahí, y después del barandal todavía quedaba como 1.5 metros de piso antes. Yo dije, ¿por qué nos quieren prohibir acercarnos hasta la orilla?
Obviamente no pusieron el barandal hasta la orilla por mi seguridad, no porque sean envidiosos. Toda tentación sigue siempre más o menos una ruta, hermanos. Y entre más temprano pongas el barandal, menos probabilidad de que tú caigas. Hasta que tú no seas completamente honesto con ese pecado y te juegues al fuerte, sigues tropezando con la misma. Si tú ya sabes que vas a terminar viendo pornografía porque empiezas viendo tus posts del Facebook, entonces quita el Facebook. Déjate de andar por las ramas y haz lo que tengas que hacer. Si de veras quieres vencer un pecado, entonces sé honesto, humíllate, reconoce las señales, el ritual que siempre sigues para terminar en el mismo lodo, y entonces empieza temprano y luego busca un hombre a quien le puedas abrir tu corazón. Parte del problema es que en la iglesia no muestra gracia, hermanos. Viene uno que tiene una debilidad diferente a la mía y decimos, ay, pervertido, o fumas todavía, qué bárbaro. O sea, la iglesia debería de ser el lugar seguro para yo poder acudir y recibir gracia. Pero el que recibe ese don de la confianza de otro no debe de caer en el error de seguirle la corriente. No, si tienes razón, te sientes culpable porque eres culpable. Por eso te sientes culpable, porque lo eres, porque estás haciendo mal. Yo te voy a ayudar, pero tienes que ser honesto conmigo. A mí no me andes engañando. O sea, si tú quieres que te ayude, tú tienes que dar el primer paso. Tú tienes que admitir si estás pecando. Yo puedo orar contigo y todo, pero tiene que haber un mutuo acuerdo entre los que estamos en la iglesia, unos para ayudar y otros para transparentarse. Y cuando una persona no es sincera, si sabes que tú me dijiste el otro día que querías que te ayudara, lo que te dije es, quita el Facebook, no quisiste. Yo no tengo tiempo para estarlo perdiendo con alguien que no es sincero. De veras quieres que te ayude, entonces haz lo que tienes que hacer. De otro modo, nada más estamos engañándonos. Caballeros, necesitamos reconocer que no todos los pecados son iguales en consecuencias, tanto aquí como eternas. Y la realidad es que hay pecados que debemos de literalmente cortarnos la mano o arrancarnos el ojo, sin juegos. O sea, Satanás no está jugando, él quiere destruirnos. Entonces, si tú eres verdaderamente un hijo de Dios, tú eres un hombre que le perteneces a Dios, necesitas, no te puedes dar el lujo de decir, bueno, a lo mejor otro rato, necesitas acercarte a tus líderes y confesar tus pecados y ponerte de acuerdo en la consejería que te estén dando. No es un juego. Esto no es un juego. De esto depende no solamente tu vida, sino la gente que está alrededor tuyo. Entonces, sinceramente, hay cosas que necesitamos ser radicales. No importa que la gente te llame loco. No importa que la gente diga, oh, este tipo es exagerado porque cortó el cable, o porque no tiene internet, o porque no tiene computadora, o porque tiene un celular que solo hace llamadas y envía textos y no hace nada más. Es un cavernícola, te van a llamar, ¿no? Tercermundista. Tranquilo, ellos no te pagan la renta, ¿ok? Pero sí tienes que guardar tu vida. Tienes que poner esas cercas alrededor tuyo y hablar con hombres dentro de tu congregación maduros y seguir ese ejemplo que ellos están dando y el consejo que ellos te están dando. De esto depende tu vida. Entonces, no tengas temor a qué van a decir de ti. Si el que verdaderamente lo sabe todo ya te vio, a él es al que debes de temerle. Y él ya lo sabe. Él ya te vio en lo íntimo. Él conoce tus pensamientos y sabe lo que haces cuando nadie más te ve. Entonces, olvídate de, oh, qué pena. Busca a un hombre maduro, busca ese líder, ese pastor, ese anciano en tu iglesia local, no en Facebook ni vía Zoom, en tu iglesia local en donde tú puedas sentarte a hablar, a rendir cuentas. Y esto no termina, amados hermanos, cuando ya has superado ese pecado. El rendir cuentas es hasta que llegas a la presencia de Dios. Para eso están los líderes en la iglesia. ¿Ok? Wow, muchas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Quisiera tener otras 2 o 3 horas con usted. Y eso tardaríamos con todas las preguntas que han enviado los hermanos. Muchas gracias por su tiempo, por su ministerio y por el amor que ustedes tienen por la iglesia.
Y ahora vamos a seguir, a pasar, tomen su programa